estar en el mundo es mundialista, nos gusta el fútbol, nos gustan los mundiales masculino y femenino. Pero eso será el año que viene, este año el masculino. Este año masculino. El año que viene en Brasil estaremos acá también, sí, cómo no, hablando, acompañando e hinchando. Y es una muy buena excusa para recibir a nuestro querido compañero Facundo Verdún, porque en un rato también, Facundo, te cuento, empieza Curazao y Costa de Marfil. Nos sirve como excusa para esta columna maravillosa que nos traes para repasar los vínculos coloniales a través del deporte. ¿Cómo estás, Facu? Muy bien, muy bien. La verdad estoy contento de estar acá como siempre. Y está bueno repasar estos vínculos que vos decías, porque son cosas que persisten hasta hoy. No nos damos cuenta, pero a veces un poquito sí, un poquito sí, un poquito sí. No, y tienen incidencia, y algunas las empezamos a ver. Yo no voy a spoilear la columna y ya la vas a hablar vos, pero algunas las empezamos a ver. Yo después me meto, vos sabés que me meto. Obvio, dale. Esto lo vemos después durante el Mundial, no sé, hay figuras que aparecen en los vestuarios o en las tribunas y demás, y que tienen que ver con los países que están participando y también con la historia de estos países y con el presente de estos países, con lo cual la geopolítica de la pelotita es aquello que Facu Verdún también nos trae para hablar, que después también nos hablas de fútbol, también nos decís un poco qué se espera en términos futbolísticos del partido de hoy, por supuesto, seguro, ¿no? Hay de todo, sí. Hay de todo. Hoy vamos a hablar... Hay teorías. Hay teorías. No confirmadas. ¿Podemos decir que estas teorías no comprobadas dicen que uno de los países de los cuales vamos a hablar hoy es la Cenicienta del Mundial, o puede llegar a ser la Cenicienta de este Mundial? Hay gente que le dice, sí. ¿Ya le dicen? Sí, ¿Ya le pusieron? Hay gente que le dice así. Pero para mí, si vos hablas de Cenicienta, estás hablando que en algún momento eso se va a caer, ¿no? Obvio. Bueno, eso seguro. O sea, la Cenicienta por definición... Pero no viste que siempre hay como un equipo en los papeles chico, medio así, que se gana el cariño popular porque nadie espera que llegue un y finalmente logra atravesar la primera fase y hasta capaz un poquito más. Bueno, en este caso un poquito más no sería mucho porque estamos en 16avos, octavos, etc. Igual vamos a ver que hay más de una Cenicienta en las historias de hoy. Me gusta. Me gusta. Porque es todo percepciones. Entonces no me voy a poner los zapatos de Cenicienta ni los zapatos de Facundo Verdún y te dejo... Taquitos de cristal. Pero antes que arranque, Facundo, queremos invitar a la audiencia para que se sume acá a esta mesa grande de discusiones y que escriban al 099-891-888. Que nos digan, por ejemplo, quién es la Cenicienta. Exacto. Claro, porque cada uno tendrá su Cenicienta, su Ceniciento. Exacto, tal cual. Bien, muy bien. Bueno, tremendo. Como decía muy bien Denise, tenemos Curazao, Costa de Marfil hoy. Y hay un montón de historias que tenemos para traer. Sí, claro. Yo a veces preparo un poquito más del tiempo que tenemos y por eso andamos corriendo. Siempre bienvenido. pero bueno, nada, para situarnos geográficamente tenemos a Curazao, que fue una novedad para este mundial, es la primera vez que participa. Es un país autónomo dentro del Reino de los Países Bajos. Está ubicado al sur del Mar Caribe, unos 60 kilómetros al norte de la costa de Venezuela. Esto no es menor, después vamos a ver un poco más la historia y los procesos colonizadores que llevaron a Curazao a pertenecer a uno y otras metrópolis también a lo largo de la historia. Es el país más pequeño en clasificar una Copa del Mundo a esta edición. Tiene 155.000, 160.000 habitantes. Wow. El verdadero paisito. El verdadero paisito. Paisito. No tenemos ni el mote de paisito para este mundial, es terrible. Tremenda, imagínate Uruguay Curazao, tremenda potencia, 3,5 millones contra 155.000, olvídate. Tal cual. Facundo se mata de risa. Bueno, tenemos la historia. Fue conquistada brevemente, primero por españoles antes del 1499. En las primeras expediciones que dejaron colonias españolas. Luego parte de sus pobladores originarios fueron llevados como esclavos en 1527 porque se gestionaban como parte de la provincia de Venezuela, porque estaba cerca, ¿no? Hablamos de 50 kilómetros de la costa al norte. Entonces muchos de los pobladores originarios de Curazao fueron llevados hacia Venezuela para... como mano de obra, claro, ¿no? Como pasaba también como esclavos, como pasó con muchas de las poblaciones originarias en el continente americano. Después de casi 100 años bajo el mandato español, terminaron cambiando, fueron conquistados por una expedición neerlandesa, y acá vamos a tocar lo que es el colonialismo de los Países Bajos, que muchas veces no se tiene tan en cuenta, creo yo, porque bueno, nuestra historia no está
tocada directamente por el Porque colonialismo. tenemos nuestros propios colonizadores. Exacto. Digamos, sí. Entonces, y además se suele ver mucho la colonización portuguesa, la colonización española, hasta la francesa por su dimensión y por todo lo que abarcaron a nivel de territorio. Más adelante vamos a hablar de eso. Y como que por abajo pasan las colonias neerlandesas, que fueron igual, si no fueron las terceras, fueron las cuartas en incidencia, y además se disputaron muchos terrenos con españoles y portugueses. Entonces eran colonias que estaban en constante conflicto también y disputadas. Bueno, en 1634 fue conquistada entonces por la expedición neerlandesa, decíamos, y se convirtió en un sitio clave para el comercio. Lo armaron como si fuera un puerto, su representante del reino en el continente americano. En 1954 pasa a formar parte de las Antillas neerlandesas y más tarde, el 10 del 10 del 10, el 10 de octubre de 2010, se disuelve esa Federación de Antillas Neerlandesas y Curazao adquiere el estatus actual de país constituyente o autónomo dentro del Reino de los Países Bajos. Entonces tiene como una doble, tiene una independencia, se rige por sí mismo, pero está integrado en los Países Bajos. Entonces vamos a ver más adelante que eso da el espacio para que muchos jugadores puedan jugar en Curazao, pero que sean de Países Bajos originariamente. Que nacieron en Países Bajos, pero que tienen ascendencia de Curazao. No sé cómo se dice Curazao. Se dice curazoleño. Curazoleño. Yo sabía que vos me lo ibas a poder responder. Gracias, Facu. No, hay dos cosas, está buenísimo eso. Hay dos cosas. Esta semi-autonomía que en realidad tiene Curazao tiene como dos características y limitaciones muy concretas, que es que cada vez que aprueban una ley, por ejemplo, o que toman una medida, tiene que ser aprobada después por el gobierno holandés, bueno, neerlandés, perdón, no es neerlandés, Países Bajos, en La Haya. Es decir, que es semi-autónomo. Si bien tienen autonomía en los papeles y tienen su propio parlamento y sus propias decisiones, tienen que ser aprobadas o ratificadas en La Haya, con lo cual no se puede hablar de una independencia absoluta, ni mucho menos. Ese territorio que vos bien decías como una especie de epicentro comercial muy claro para pasar del Mar Caribe, cercano al canal de Panamá, todo lo que tiene que ver con la importancia en esta zona, que además además era un enclave también para Estados Unidos en su momento, porque había bases militares, bueno, no le llaman bases militares actualmente, le llaman de otra manera, pero son bases militares también, y que en su momento tuvo porque vos salteaste de 1600 a 1900, pero hubo un momento, pero en el periodo libertador, porque vos mencionaste Venezuela y la cercanía con Venezuela, Simón Bolívar tomó Curazao como un lugar de paso para llevar a cabo después su gesta libertadora hacia Venezuela y demás, con lo cual estuvo allí y de ella incluso reclutó gente en Curazao para llevársela para su gesta libertadora. Apostilla. Está tremendo, está tremendo. No, sí. Aparte hay que nombrarlo. En la historia tenemos que pasar también por todos esos lugares. Simón Bolívar para nosotros también es una referencia que suena más que todo lo que yo estaba comentando, que capaz que como más datos y fechas para ir llevándola, pero Simón Bolívar es un libertador que es súper cercano para nosotros. Claro. Entonces, estaba buenísimo traerlo. Pero vamos a ir a una historia que capaz que es más lejana, que es la de Costa de Marfil. Un país africano colonizado por portugueses, bautizado por la cantidad de marfil, de elefantes, como Costa de Marfil, que allí se comerciaba, se cazaba también furtivamente hasta que después fue limitado. Más adelante Francia comienza a tener contacto mediante expediciones desde 1637 y tras distintas expediciones que se dieron allí, desde 1842 empezaron a ocupar terrenos no oficialmente y finalmente en 1893 fueron públicos y dijeron, la reconocieron como colonia. Casi 100 años después de esas primeras expediciones no oficiales, en 1960 se culmina el proceso de independencia, que venía desde los 50. En toda esta historia política casi que contemporánea, claro. La historia de Costa de Marfil está asociada con la carrera de Félix Houphouët-Boigny, que fue presidente de la República, líder del Partido Democrático de Costa de Marfil, de centro derecha, hasta su muerte en 1993. Fue uno de los fundadores de la Agrupación Democrática Africana, el principal partido político interterritorial pre-independencia que tuvo incidencia en todos los países africanos, excepto Mauritania. ¿Qué pasa cuando hay liderazgos tan fuertes? Cuando fallece, puede pasar que no haya nadie que tome esa posta, ¿no? Y continúe. Tras esa muerte, asume un diputado de su partido, Bédier, y es derrocado en 1999, 6 años después de la muerte de Félix, y asume el general Robert Gay, que es
un ex comandante del ejército que había sido expulsado, o sea, fue cesado de funciones y realiza un golpe de Estado. Ese golpe de Estado es el primer golpe de Estado en la historia de Costa de Marfil como país, pero a partir de ahí esta situación genera una inestabilidad que se sostiene. Lo estoy trayendo porque esta historia después va a tener un giro con personajes que son conocidos a nivel deportivo incluso, que eso también es peculiar. Bueno, en ese golpe de Estado, después se da una secesión económica cerca de los 2000, se promete que va a retornar la democracia, Gay permite que se celebren elecciones, pero cuando las gana Laurent Gbagbo, que es del Frente Popular Marfileño de izquierda, dice no, se niega a aceptar esa derrota y bueno, empiezan a haber protestas callejeras o lo obligan a renunciar. Finalmente se diluye ese conflicto, no pacíficamente, siempre hay acá como intervenciones armadas, intervenciones externas también. Francia también está muy presente ahí, en los papeles a veces apoyando con tropas nomás, con la presencia, pero también hay ataques, hay injerencia como bélica, por así decirlo, que incidió en esto. Y finalmente Gbagbo pasa a ser presidente el 26 de octubre del 2000 y cumple esas funciones hasta 2011. Lo que es importante es que en el medio pasan muchas cosas, no es una presidencia pacífica. Tranquila. Claro, tranquila. Ni tampoco es cada vez que pasa el mando de una figura política a otra, no son transiciones democráticas convencionales o a las que capaz que nosotros estamos más acostumbrados desde acá, que tenemos la fortuna de estar acostumbrados. Claro. En 2002 surge una rebelión del norte desde el movimiento patriótico de Costa de Marfil, liderado por Guillaume Soro y otro grupo desde el oeste. El país queda dividido en 3 partes y hay un nuevo golpe de Estado, un intento de golpe de Estado, y se desata una guerra civil que termina durando hasta 2010 con matices. Hay asesinatos masivos, purgas, ejecuciones, hay procesos de reconciliación, intentos de volver a conciliar, a volver a la democracia en Costa de Marfil, volver a la paz por lo menos, una paz o acuerdos de paz también intercedidos por acciones extranjeras, como hablábamos también de paz. Y bueno, al final se supone que se va a llegar a un desarme el 15 de octubre de 2004, pero fracasa. Y ahí aparece una figura que la vamos a ver, no sé si producción llegó a compartirla, pero es una figura que la conocemos. Sí. Los que nos ven por YouTube están viendo ya la imagen que podés describir, Facu. Sí. Bien. Está ahí Didier Drogba, jugador icónico. En realidad es el goleador histórico de la selección de Costa de Marfil. Ahora ya está retirado, pero en este momento que estamos hablando, en los 2000, Didier estaba también en un auge. Fue elegido el mejor deportista africano varios años. Fue ganador de la Champions League con el Chelsea. Triunfó, de verdad. triunfó. Y también ayudó a su selección a triunfar. Pero en esa imagen particular va a traer la historia de un momento que es importante. En medio de todo este conflicto interno, la selección de fútbol de Costa de Marfil, contrario al momento histórico que estaba haciendo en el país muy complejo, la selección de Costa de Marfil la estaba rompiendo. Claro. Estaba a un partido de clasificar a un mundial por primera vez en su historia. El mundial que sería en Alemania 2006. Y bueno, en esa generación de jugadores coinciden Didier Drogba, Emmanuel Eboe, Kolo Touré y Yaya Touré. Todos jugadores que les fue muy bien en Europa. Acá vamos a empezar a descubrir una tendencia que es, en estos países que fueron colonia, al ser... es una opción que se repite mucho, que a temprana edad lo manden a el país que fue metrópoli en su momento, como a los deportistas para que se desarrollen, ¿no? Claro, el ejemplo de Drogba es claro, a los 5 años lo mandaron a Francia a probar suerte, a probar mejor suerte en este deporte. Pero van a ver que después en todas las historias que traigo esto vuelve a pasar, y no importa si la colonia está en África o es Curazao o está desparramada en distintas partes del mundo, esto vuelve a pasar. Hay como un vínculo con esa metrópoli que se sigue sosteniendo.
Y después hay que ver si esos jugadores se consolidan y juegan para su país, de su familia, o para el país donde pudieron crecer, por así decirlo, deportivamente. Sí, a veces es una decisión individual y a veces es una decisión, digamos, que es empujada por diferentes federaciones, ¿no? De diferentes países. Exactamente. Bueno, en 2005, como decíamos, los elefantes, como parece que le dicen a los de Costa de Marfil, tenían la misión de clasificar a la Copa del Mundo por primera vez en la historia, lo habíamos dicho, y tenían que vencer a Sudán. El 8 de octubre de 2005, que es el momento en el que estaba esa foto, Costa de Marfil vence 3-1 y sella su pase al primer mundial de su historia, Alemania 2006. Drogba, astuto, pero bastante kamikaze también a sus 27 años, aprovecha la oportunidad y dice un discurso. La patilla y la Wii me tienen encurazao. 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 Me tienen encurazao. Me tienen encurazao. Hay patilla, 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 hay Volvemos a parar en el mundo con este temún que nos pone Alejandro Correa, pero bueno, hablábamos de Drogba, marfileño, que dio un discurso. Facu, contanos qué dijo. Sí, me da ganas de hablar de Curazao ya. Sí, ese tema no. Pero dejate con la duda de Perdón. Le ganan 3-1 a Sudán y Drogba hace un discurso medio kamikaze, decías. Político, sí. Les pide básicamente que suelten los fusiles a todos. Dice que marfileños y marfileñas somos todos, del norte, del sur, del este, del oeste. Si hoy pudimos hinchar por una selección, por Costa de Marfil, para que fuera el Mundial, podemos unirnos bajo un mismo objetivo. Podemos unirnos bajo el objetivo de clasificar al Mundial, podemos unirnos bajo el objetivo de la paz para nuestro país. Bueno, era bastante dramático y largo, pero dice, hoy les pedimos de rodillas que se perdonen unos a los otros. Somos un país que tiene grandes riquezas en África y no nos podemos perder en el caos interno. Bueno, por favor, dejen las armas y organicen elecciones libres. Suelten sus fusiles, remata a Drogba. Sí. Y bueno, esas palabras no es que terminaron la guerra civil que estaba sucediendo, pero impactaron en los líderes de esos tres focos bélicos que estaban sucediendo. Y hay esa distinción geográfica que hace en algún punto cardinal que hace Drogba, tiene que ver también con que los diferentes sitios dentro de Costa de Marfil tienen preeminencia de población de diferentes religiones, por ejemplo, musulmanes en un lado, cristianos en el otro, entre el sur y el norte hay mucha diferencia. Y eso es uno de los grandes clivajes que tienen en términos de las disputas tradicionales que hay entre los diferentes sectores, más allá de que no sea la única causa ni mucho menos esa guerra civil. No, totalmente. De hecho, yo, repasando la historia de Costa de Marfil, en los principios independentistas se generaron tantas subfracciones y tantos departamentos, decían que había un liderazgo súper fragmentado. Entonces, también después concitar eso en un solo territorio era súper complejo, ¿no? Una unión así. Y bueno, en este caso usan el deporte como un factor de unificación. Ahí va. Después de eso, en 2006, a Drogba lo invitan desde el gobierno oficialmente, desde Costa de Marfil, como había sido mencionado como mejor jugador de África, destacado. Él entrega y ofrece el premio que le entrega a África, la Confederación de África, como signo de unidad y de paz, lo entrega como diciendo, che, esto es de todos, no soy yo, sino que, o soy yo, pero soy yo representando a todo este país. Entonces tiene que haber un país acá que seamos todos. Después tiene otros momentos, es muy políticamente activo Drogba, se junta con los representantes de distintos bandos que están en esta guerra civil, trabaja, logra que se comprometan formalmente a trabajar por la paz delante de las cámaras. En 2007 se anuncia el alto al fuego y se preparan las elecciones para el 2010. En las elecciones de 2010 pasa que los dos candidatos se reconocen ganadores, entonces también se desata nuevamente un conflicto armado, otra crisis humanitaria. Hay un respaldo de la ONU y las tropas francesas a uno de los dos candidatos. Y finalmente el líder de izquierda, Gbagbo, que habíamos hablado, es capturado en 2011, se pone fin a la crisis, pero en realidad hasta el día de hoy hay procesos electorales que tienen opositores que están
que están censurados, no se les permite participar de las elecciones. Las últimas elecciones que han sido el año pasado, los dos principales contrincantes con el oficialismo les dijeron, bueno, no, pero recuerdo el caso de uno que se les reconocía que habían tenido la nacionalidad francesa y para poder aplicar y a ser presidente tenían que renunciar y no habían renunciado. Como una cosa burocrática administrativa, bueno, eso te dejó afuera de las elecciones. Y en realidad era como que le estaban buscando también como la excusa para sacarlo del camino electoral, claro. El presidente actual que entonces ganó los últimos 3 o 4 elecciones. Tres elecciones, creo que eran las 4 elecciones. Alassane Ouattara. Ese mismo. Ouattara desde 2010 es el que aparece. Es uno de los dos que se declara ganador después de esa elección de 2010. El otro era Gbagbo, que era el que hablamos que terminó preso. Pero digo esto no, porque también hablamos de que había partidos de centro derecha, de izquierda, y esto se sostiene, o sea, va más allá de una afiliación política. Hay como una situación política genérica del país. Claro, estructural que no logra encontrar aún su transición pacífica y democrática que pase de un mando a otro, que haya alternancia en el poder pacífica. Y bueno, pero vamos a dejar un poco atrás. No, sí. Solo Ouattara, que fue funcionario del primer presidente de Costa de Marfil, Houet Boigny. Vos lo dijiste mejor que yo, pero bueno, fue funcionario de él. Sí. Y que además fue un funcionario histórico del Fondo Monetario Internacional. Digamos, es un economista que la mayoría de su vida ha estado ejerciendo funciones en el Fondo Monetario Internacional o cuando es llamado a ser funcionario y luego, bueno, siendo presidente ya en las últimas 4 elecciones. Y esto pasa con estos candidatos que yo les contaba, que habían sido censurados. Muchos eran empresarios exitosos en Europa que vuelven como a su país de origen como a buscar también participar en las formas de gobierno. Entonces también eso es importante porque es otra forma también de participación política que hay que prestar atención. Y bueno, y acá vamos a ir un poco al origen de la cuestión. Francia y sus colonias. Francia es el país más representado en el Mundial 2026. ¿Cómo puede pasar esto, no? Porque si todos llevamos 26 jugadores, ¿cómo puede pasar que Francia sea el que más representado? Esto tiene la explicación en que el imperio colonial francés tuvo un enorme impacto mundial en la historia de todas las naciones que hoy conocemos. Tuvo alrededor de 80 colonias alrededor de la historia. La segunda mayor cantidad detrás del imperio británico. Se estima que 40 países se independizaron a lo largo de su historia de Francia. Y más del 50% de las fronteras del mundo que conocemos hoy se trazaron como resultado del imperialismo británico y francés, que es un dato también determinante. Pero eso ¿qué nos afecta a nosotros que estamos mirando el Mundial hoy en 2026 y no tenemos nada que ver con esto, ¿no? Supuestamente nos pasa por el costado. Bueno, porque el pasado siempre deja huella en el presente. Si se incluyen los convocados de Francia, de Champs, que son 23 franceses en 26, hay 102 futbolistas franceses que van a participar en el Mundial con 13 selecciones diferentes. Bien, vamos a hacer una pequeña pregunta o aclaración, como quieras, que es cuando decís 23 de 26 son franceses o cuando decís que hay 102 franceses en el Mundial, estás hablando de que nacieron en territorio francés continental, por decirlo de alguna manera. Exacto, tienen ascendencia francesa, porque algunos tienen doble nacionalidad también. Pero está bien, pero ¿en qué territorio nacieron? Y bueno, ahí van caso a caso. Pero cuando decís 23 de 26 en y bueno, Francia, ahí hubo una distinción. A ver. Vamos a ir de caso a caso. Dale. Bueno, en su gran mayoría hablamos de futbolistas nacidos en Francia que representan otras banderas. Son hijos o nietos de inmigrantes africanos que desarrollaron en las inferiores de los clubes franceses, pero optaron por defender los colores de sus orígenes familiares. Eso era lo que hablábamos un poquito antes también que pasaba. Hay ese ida y vuelta, hay un flujo también de gente migratorio que va hacia Francia y hacia las ex colonias, por así decirlo, y esto se mantiene hasta el día de hoy. En naciones africanas, la mayor presencia la vemos 13 jugadores franceses en Argelia y 13 jugadores en Haití. O sea, son 2 casos el que tienen más jugadores. Los casos que podemos mencionar por arriba, yo me anoté un par. Lucas Zidane, el hijo de Zinedine Zidane, que Zinedine Zidane había hecho lo contrario. Argelino, pero había decidido jugar por Francia. O sea, ahí tenemos también el caso diferencial, ¿no? Mahrez, que es estrella y es una de las estrellas también del conjunto argelino, también es francés. Providence, Experience, un montón de apellidos que fueron bastante remarcados en los partidos que jugó Haití,
son franceses. Tenemos en República Democrática del Congo, que es una colonia belga, 11 franceses convocados. En Senegal tenemos 10. Que fue colonia belga. Fue colonia belga, perdón. No, Sí. ya no. Como para diferenciarlo de las que sí fueron colonias francesas. O sea que también hay como un... y también un caso que me lo noté particular. En España hay un jugador que está jugando, que es francés, que es Aymeric Laporte. Y es raro porque España, uno diría... Viste que esas elecciones... Tuvo sus propias colonias. Exacto, claro. ¿Por qué se da este caso? Pero bueno, Francia puede más. Bueno, y tenemos otro caso particular que es de Curazao, que lo veíamos hoy con esa canción espectacular que eligió Ale. Y Curazao, yo lo planteaba como la selección Holanda B. A ver. ¿Por qué? Fatal. La patilla y la güey, me tienen en Curazao. La patilla y la güey, me tienen en Curazao. Me tienen en Curazao. Bueno, las colonias neerlandesas que hablábamos que no son tan conocidas, hay desde Indonesia que mantuvo el reinado, fue parte de Países Bajos hasta la invasión japonesa de 1949. Las Indias Orientales Neerlandesas, Surinam, que se independizó recién en el 75, y las Antillas Neerlandesas. Dentro de las Indias Occidentales Neerlandesas está Curazao, San Martín, Aruba. San Martín no le dice a nadie. No le dice nadie. Nadie le dice eso. Es San Martín. San Martín. Nadie entendió de qué hablas con San Martín. San Martín. Y Curazao fueron las que se independizaron en Muy bien, 2010. dale. Junto con Aruba, que también ya había... Pero es como esa independencia de la que hablamos, ¿no? Se convierten en países constituyentes, pero que igual dependen del reinado de Países Bajos. Del visto bueno. Exacto. Pero bueno, de todas esas dependencias del reinado que se fueron independizando paulatinamente, Países Bajos y Curazao son las únicas que están presentes en este Mundial 2026. El técnico, Dick Advocaat, es holandés. Claro. Y es un holandés que ya dirigió 3 veces a Holanda. Exacto. Entonces, ya la tiene clara, ya participó de mundiales, tiene todo. Y vino, asumió en 2024 con el desafío de llevar a Curazao a este mundial, ¿no? De los 26 convocados que se llevó Advocaat, 25 nacieron en Países Bajos. Uno solo nació en Curazao y viajó de muy chico, como hablábamos hoy, a Países Bajos a desarrollar su deporte, su fútbol, lo que sea, y es el único que representa, pero habiendo nacido en territorio de Curazao. Eso es bastante también peculiar. También es peculiar que él no quiso ir al Mundial porque su hija tuvo un montón de problemas de salud en la previa y renunció. Por más de que logró su objetivo, pero la persona que agarró la posta no pudo mantener el plantel y lo volvieron a llamar y aceptó y finalmente fue a la Copa del Mundo y se convirtió en uno de los más longevos en dirigir la Copa del Mundo con 78 años. Tenemos foto también de ahí porque el desempeño de Curazao hasta ahora llamó la atención de algunos personajes que vamos a ver ahí. Los reyes de Países Bajos, Guillermo y Máxima, que terminaron festejando en el vestuario. Sí, ahí va, ahí vemos la imagen de ellos. La autonomía es por lo menos llamativa. Digo, si vos tenés. Porque yo me imagino, son los reyes de que el país que te colonizó durante tantos años, se supone que vos te independizaste, vienen los reyes, se ponen la camiseta y van al vestuario a festejar. Yo me imagino cómo lo sacás. Claro. Cagando. Totalmente. Pero no, en este caso no. En este caso. Bueno, Lo dejan ahí. lo habíamos hablado. Me reprueban por hablar de esa manera. O sea, yo veo ahí que se agarran la cabeza. No, ¿cómo vas a decir eso? Pero es la verdad. O sea, si viene el rey, ¿qué haces? Y te estoy hablando de Máxima, que además es argentina, ni siquiera es holandesa. Sí, Igual. Viste, no lo iba ni a comentar, Que pero la vos lo saquen. trajiste. Bueno, en contra de que la reciban. en 2025 hablábamos la otra vuelta del pedido de perdón de México a España por la violencia y por los delitos cometidos durante la conquista. Y acá pasa algo similar. A fines de 2025, los reyes Guillermo y Máxima hicieron un viaje a Surinam, antigua colonia de Países Bajos. Se reunieron con representantes de los descendientes de esclavos indígenas y aceptaron un nuevo perdón. Ya habían hecho un perdón como una declaratoria, pero esta vez fueron de forma presencial a hacerlo. Y en 2023 también habían expresado este arrepentimiento. En 2022 también el primer ministro había expresado que
el palacio, que el pasado colonial estaba presente en ellos. Y desde... Buah, está bien. Entonces sí, está bien que la reciban. Pero desde Surinam la respuesta fue que el pasado colonial debía ser un punto y no una coma. Y esto habla un poco de esto que decías vos, Brian, en el sentido de, si esto se terminó, te acepto el perdón. Pero si es una coma y seguimos en esta dependencia, sí. no tiene sentido. Entonces eso me parecía importante y dejando también abierta la posibilidad de reparaciones, ¿no? Si está muy lindo esta declaración de perdón, pero ¿cómo vuelve? Porque se llevaron un montón de recursos. Sí. Bueno, está. Bueno, es uno de los... yo no creo que esto sea una forma de reparación, ni mucho menos, pero uno de los principales socios comerciales de Curazao, pero también de Costa de Marfil, por cierto, en términos de exportaciones, la principal lugar al donde venden sus productos. Bueno, creo que hay una de las islas ahí, Bonaire y demás también recibe, pero digo, son los Países Bajos, en el caso de Curazao y también de Costa de Marfil. Tal cual. Entonces, bueno, capaz ese vínculo comercial hace que no terminen de romper del todo. Claro, sí, es que es lo que termina pasando. Lo hablábamos hoy. Hay mucha relación también con la ex colonia y con la metrópoli. Pero bueno, ¿cómo llegan hoy? Se viene el partido. El partido arranca a las 5. ¿Cómo llegan hoy? Ojo. Sí. Bueno, tenemos Curazao dándolo todo, ¿no? Se comió un 7-1 con Alemania, que fue mortal, pero para ellos el 1 en ese 7-1 fue... Para ellos, no para todos. Todos gritamos ese gol. Sí, totalmente, pero hay que destacarlo. Además, el golero viene, Eloy Rum, viene muy bien. Se atajó 15 tiros contra Ecuador. Contra Ecuador lograron un empate que es espectacular, histórico. No solamente meter un gol, sino además sumar puntos. Es espectacular. Y bueno, van en busca de sumar puntos contra Costa de Marfil, ¿no? Ya está. Ya que estamos, perdido por perdido. Mirá si tiran la sorpresa. Mirá, ahí tenés la Cenicienta. Pero Costa de Marfil es también en su forma la Cenicienta. Porque Costa de Marfil, por estos exponentes de Drogba, Touré, que hablábamos hoy, se la ve muchas veces como esta selección puede más, pero no ha clasificado a una jornada de eliminación directa. Entonces, claro. Historia va a hacerse para cualquiera de los dos lados, para Curazao, para Costa de Marfil. Costa de Marfil venció 1-0 a Ecuador en la primera jornada. Tiene a Diomandé, que es un jugadorazo que está jugando en el Leipzig y viene muy bien. Quiere conseguir por primera vez 2 triunfos en la misma Copa del Mundo, así que también va a por la victoria. Vamos a ver de los terceros partidos de grupo, que es como te está cerrando esta fecha, es de los más interesantes, la verdad. Hay otros más interesantes también. No sé si tenemos tiempo. Si no tenemos tiempo... Bueno, hay un partido hay que se juega mañana. Podés contarnos así breve. Brevemente. Te dejamos, un minuto más para que nos cuentes. Nada, dale. Bueno. Contanos ese partido. En un minuto intento, ¿eh? No, vos tranquilo. Respira. Tenemos mañana la invitación. Después vamos a la pausa de hidratación. Dale, una pausa. La invitación para ir a ver el Pride Match o el Partido del Orgullo. Es mañana en Seattle entre Irán y Egipto, lo cual es bastante controversial. A priori no parecería ser el Partido del Orgullo. Exacto. O los países que quisieran jugar el Partido del Orgullo. Los dos países están en contra de jugar el Partido del Orgullo, no de jugar el partido, pero sí de jugar el Partido del Orgullo, porque de hecho está criminalizado y penado cualquier tipo de manifestación o relación que sea homosexual o dentro del colectivo LGBT, claro. Que es el partido es para celebrar y marcar desde Seattle, que es la ciudad organizadora, la lucha por los derechos de la comunidad LGBT. LGBTQ+. Sí. Pero en realidad la FIFA le dio para adelante, como diciendo, porque esto fue una propuesta de Seattle antes del sorteo. Ni se sabía qué países iban a caer. Justo da la casualidad que cae Irán, claro. Y Egipto. Egipto criminaliza las relaciones sexuales entre hombres con una pena máxima de 3 años de prisión y una multa. E Irán tiene la pena de muerte para las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, y la interacción sexual entre personas del mismo género es penada con hasta 100 latigazos. Estamos hablando de 2026. Claro. Esto está pasando. En Irán, ser gay puede ser una condena de muerte, y en Egipto puede significar la cárcel. En ambos países, ondear la bandera del arcoíris implica de consecuencias gravísimas, y van a jugar un partido por el orgullo. Esto es lo que a veces se habla de
como se hablaba de sport washing en su momento para limpiar la cara de un país mediante el deporte, en este caso sería como pink washing o rainbow washing, le dicen, Claro. que sería Sí, claro. como Sí, del arco por el iris arcoíris. por el colectivo. Y bueno, las dos organizaciones se negaron a que. Ahí a va, que ¿qué pudieran. dijeron? Y bueno, desde Egipto emitieron un comunicado rechazando categóricamente que se hiciera cualquier actividad relacionada con el apoyo a la homosexualidad. Y Literal. Sí, literalmente. O sea, está citado. Y quieren evitar actividades que puedan provocar sensibilidades culturales y religiosas entre los hinchas. Ujú. Y desde Irán condenaron la iniciativa como una conducta irrazonable que apoya a un grupo específico. Los dos se quejaron con la FIFA, pero la FIFA no tenía ningún tipo de incidencia en esto porque fue desde Seattle y ya estaba aprobado. Entonces va a suceder. Además va a suceder que este domingo es el desfile y la marcha Sí. por el orgullo Al mismo tiempo. al mismo tiempo. Entonces está todo enmarcado en las actividades que la Claro, ciudad todo está un haciendo. contexto que... No, Claro. Y ya sabemos que además la FIFA nunca Que se los mete, enmarca, nunca da claro. marcha atrás con nada que haya decidido. ¿no? Por eso, entonces como la FIFA es tan convincente y siempre tan consecuente, si la FIFA decidió algo, ya Sí. está. No, Ya olvídate. está, mirá si va a dar marcha atrás. No, total. Bueno, Facu, excelente. Vamos a estar muy atentos hoy al partido ese de las ex colonias y mañana también Yo, para ver en el partido general- del orgullo. Yo en general estoy con los dos países que fueron ex colonias, o sea, uno siempre se manifiesta por, viste que tenemos como cierta simpatía Sí, ahí como con los hay, países hay. que... Pero en este caso, porque la Cenicienta puede más, el de 150.000 habitantes es más, todavía más pequeñito y vamos con Curazao. Y yo voy con Costa de Marfil. Para pelear, me No, gusta. porque, a ver, Peleemos, dale. tengo lazos. ¡Apa! Bueno. Tiene lazos. Fantástico. Facu, bueno, hasta el muchísimas jueves que viene, gracias. si me reciben, acá estaré. Sí, Pero no sabemos como qué nos toca el jueves que siempre. viene porque no sabemos quién juega. Estamos Ya- esperando Ahí va. definiciones. Pasamos la mitad del Momento de mundial, definiciones. toca definiciones. Todo igual, está bueno porque tengo un acervo de historias que me fueron quedando que las puedo traer igual. Ah, Así que bueno, Ah, si amamos. justo son esos países te tocan bien. tal cual. Me gusta, me gusta. Amamos.